Hola bolsistas de éxito, hoy traigo un vídeo muy especial porque vamos a hablar de las declaraciones de uno de los grandes, de Paul Tudor Jones. Hablamos de él en 2022 en un vídeo, también en 2023 hicimos un vídeo sobre este legendario inversor y este año no habíamos hablado todavía de él, pero ha dado unas jugosas declaraciones para la CNBC y creo que es momento de comentar. Comenta dónde está posicionado, comenta que tienes que estar sí o sí en estos activos según su punto de vista y que se protege del escenario que considera muy probable. Dice que todo apunta a ese escenario. Ahora lo vamos a comentar. Y qué cartera tiene en la actualidad para enfrentar ese escenario. Comentaremos además los resultados de Tesla, comentaremos la situación del mercado, mucho que comentar, pautas del SP muy interesantes que se acaban de activar, que luego comentaremos, y un aviso muy especial en el que hemos trabajado duro todo el equipo de Bolsa General y que, bueno, pues lo hemos mantenido en secreto y hoy vamos a comentarlo y vamos a lanzarlo. Seguramente os puede interesar a muchos. Así que poneros cómodos bolsistas de éxito y empezamos. Bueno, estas son las vías de contacto que recordaré como siempre al final del vídeo. Y ojo a Paul Tudor Jones, ya tuvimos un primer vídeo en el que explicamos un poco su filosofía, así que no me voy a alargar en ese aspecto, pero sí comentar algo de sus resultados, ¿no? Es un inversor que combina técnico, macro y fundamental. Empezó sobre todo con técnico y macro, digamos que es quizá donde más hincapié hizo, y daba mucha importancia a la gestión del riesgo, muchísima. Intentaba muchas veces buscar los giros de mercado, que quizás es lo más complicado y algo que no es muy recomendable, salvo que seas Paul Tudor Jones. De hecho, es el único inversor probablemente que pasa a la historia por coger esos giros, ¿no? Y aquí podemos ver el primer año completo en el que operó Paul Tudor Jones con esos vehículos de inversión que construyó, el más conocido, el BVI. Aquí vemos que en el 85 obtuvo un rendimiento espectacular del 136% de rentabilidad. Pero es que luego vino el 86 y ganó el 99%. Y luego llegó el 87, que el crack del 87, y ahí es donde saltó a la fama de manera espectacular este legendario inversor, porque con el mercado bajando y cayendo logró una rentabilidad del 200%. Este sea probablemente el mejor track record en 3 años de un gran inversor en toda la historia. Y va a ser muy difícil superar esto, Más 136, más 99 y más 200%. Hay que decir que luego, a medida que los fondos se hicieron más grandes, su capacidad de lograr rendimientos tan descomunales pues disminuyó, ¿vale? Como es lógico. Después, en el 95 ya, su fondo, su hedge fund BVI, se convirtió en un fondo multiestrategia. Ya no solo invertía en contratos de futuros, e incluyó también acciones y private equity. Y vemos que a partir de ahí pues sus fondos promediaron una rentabilidad del 18% anual, doblando al SP500, que sigue estando espectacular, pero es verdad que esos 3 primeros años pasaron a la historia, realmente increíbles. Es otro de los inversores multimillonarios que sale en la lista Forbes, como Druckenmiller, que también usan análisis técnico dentro de su proceso inversor. Y aquí lo que os contaba, ¿no? Cómo ese track record de resultados impresionantes fueron perdiendo un poco de fuelle, ¿no? Incluso ya a partir del 2000, que seguía teniendo años muy buenos, pues luego todavía fue bajando más, ¿no? Y hasta tener incluso resultados bastante mediocres, ¿no? Como podéis ver aquí en años más recientes. Es verdad que este hedge fund a partir ya del 2007-2008 perdió bastante brillo, ¿no? Los resultados ya no son tan espectaculares. Su principal fondo, el Tudor BVI Global, consiguió una ganancia promedio anual del 26% desde el 87 hasta el 2007. Durante esos 20 años, 26% anual, una locura. Y luego cayó a un 5,3% anual desde el 2008 hasta el 2016, ya un rendimiento bastante más mediocre, ¿no? Y mucho menos llamativo. Aquí podéis ver también que ha tenido unas recientes declaraciones que vamos a entrar con la lupa y con el bisturí para comentar un poco cuál es su visión, y comenta que estaremos en quiebra, habla de Estados Unidos, muy rápidamente a menos que nos tomemos en serio nuestro gasto. Ojo a este aviso de Tudor Jones sobre la deuda americana, que es verdad que está fuera de control. Ha pasado de deber un 60% del PIB a deber el doble, un 120% del PIB, y no se están tomando tampoco grandes medidas de recorte de gasto o expansión de los ingresos. Yo creo que deberían de ir sobre todo a recorte de gasto. Y aquí podemos ver que este CEO de Tudor Investment y fundador de la Fundación Robin Hood, en una entrevista reciente a la CNBC de esta misma semana, comentaba el estado de la economía y daba un poco su visión sobre el déficit federal, ¿no? En Estados Unidos. También decía que el ajuste de cuentas del mercado sobre el gasto llegará después de las elecciones. O sea, cree que sí o sí hay que tomarse en serio esta situación financiera de Estados Unidos.
Dice que si no vamos a estar en quiebra y que después de las elecciones seguramente pues habrá que tomar medidas, ¿no? Aunque ahora están con los eslóganes de campaña y con promesas, después de que terminen las elecciones cualquiera de los dos ganadores, según Paul Tudor Jones, pues va a tener que tomar unas medidas claras en esa reducción de déficit. Y dice que todos los caminos, viendo esta situación financiera, el balance de la Fed y la situación actual de las cuentas de Estados Unidos, que todo conduce a la inflación. O sea, él apuesta que la inflación va a volver a repuntar. No es el único, recordemos que Druckenmiller piensa parecido y apuesta por Bitcoin, ¿vale? Una de sus grandes apuestas es Bitcoin y también apuesta por el oro, lleva tiempo apostando por él, de momento está subiendo mucho, también por commodities y por valores tecnológicos. Decía que su cartera es una mezcla de oro, commodities y Nasdaq, ¿no? Y Bitcoin. Bitcoin, oro, commodities y Nasdaq, que es un poco el resumen de su cartera, que ahora vamos a ver al detalle, pero creo que es el momento de lanzar el aviso que os prometí, esta novedad. Espero que os guste. Estoy muy contento de presentaros la nueva edición del curso de Invierte en Bolsa con Éxito, edición especial, ¿vale? Oportunidad única. Es una edición exclusiva en la que además las plazas están limitadas a solo los primeros 250 alumnos. El que esté interesado se debe de dar prisa porque además solo quedan 8 días para que empecemos este nuevo curso, 8 días para que os inscribáis. Se cierran las plazas el día 4 de noviembre y el día 5 ya comenzaríamos, ¿de acuerdo? Curso con tutorías en directo. El curso contiene 20 lecciones, incluido ese último tema de introducción a sistemas algorítmicos, y son más de 50 horas de clases en directo, ¿de acuerdo? Vais a aprender a tiempo real con Albert y con un servidor, tanto con Albert Alvareda como conmigo. Muchísimos años de experiencia entre los dos, no hablamos de personas que llevemos 6, 7, 10 años en bolsa, sino muchos más. Hemos vivido crisis importantísimas como la del 2008 invirtiendo en bolsa. Tendrás acceso con este curso a herramientas clave para tomar tus decisiones de inversión y hacer crecer tu patrimonio. ¿Qué aprenderás? Pues los fundamentos de la inversión, desde cero hasta estrategias muy avanzadas. Análisis de mercado para detectar oportunidades. Gestión de riesgos para minimizar pérdidas y maximizar ganancias. Herramientas prácticas para usar herramientas de análisis como un inversor profesional. Obviamente las tutorías en directo, tanto con Albert como conmigo, serán grabadas y luego las podréis ver cuando queráis. Tendréis acceso durante 3 meses al Centro de Traders, al servicio más completo en bolsa, en lengua hispana. 3 meses. El material es descargable y además tienes ejercicios dentro de la plataforma para ver si vas asimilando todo el conocimiento. Soporte personalizado para cualquiera de tus dudas. Vamos a contestar cualquier duda que tengas durante el curso, por eso también está limitada esta edición. El curso empieza el 5 de noviembre y acaba a finales de febrero. Con la oferta de lanzamiento que estamos lanzando tienes un descuento de 310 euros en el precio del curso y ya digo que solo faltan 8 días y si se cubrieran las plazas no vamos a aceptar más porque ya digo que tenemos un compromiso a contestar todas las dudas de los alumnos y a dar una formación muy individualizada. Así que inscríbete ya y asegura tu puesto para dar ese salto de gigante en tu formación y operativa. Da ese salto para convertirte en un buen inversor. Te dejo toda la información ahí arriba a la derecha y también te la dejaré en la descripción del vídeo. Se puede pagar con PayPal y creo que en algunas cuentas permiten lo de 3 plazos sin intereses, ¿vale? Fraccionar ese pago. Le das a añadir al carrito y ya ahí pues te saldría con la oferta, ya el precio de oferta. Ya no tendrías que poner ahí ningún tipo de cupón porque ya estaría incluida esa oferta de lanzamiento. Con la correrías 310 euros, así que te esperamos y seguro que lo vas a disfrutar. David, ¿y hay casos de éxito entre tus alumnos? Pues por supuesto que obviamente hay un antes y un después de formarte con Bolsa General, ¿no? Está el caso de Roberto, por ejemplo, que algunos conoceréis, nominado un año más a Mejor Trader de España en los premios Rankia, es decir, nosotros estamos nominados a los premios Rankia todos los años, afortunadamente, pero es que también tenemos alumnos de Bolsa General que están nominados a los premios Rankia, ¿no? En este caso, como Mejor Trader auditado, tenemos el caso de Roberto, alumno, y aquí tenemos el caso, por ejemplo, de Roberto, que hizo el curso de Value Investing de introducción y dice que cortito y al pie, al grano, explicando lo que realmente importa. Se aprende mucho con nosotros. Bueno, pues este es uno de los alumnos de Bolsa General que además creo que es el más copiado ahora mismo en eToro a nivel español, el inversor español más copiado en eToro y un top 25 del mundo. Y si tenéis dudas, pues preguntar a alumnos, exalumnos que han hecho nuestra formación y seguro que os pueden dar ese empujón definitivo. Date prisa, sobre todo porque si llegamos al cupo de esas 250 plazas en 3 o 4 días, pues ya no vamos a coger más porque ya digo, las tutorías no queremos que estén masificadas. Y seguimos con Paul Tudor Jones, que en este caso vemos su cartera. Bueno, aquí veis que en otros hay mucho, porque tiene, ya digo, oro, Bitcoin, tiene muchos activos. Lo único que dice que no quiere en absoluto, otras declaraciones que ha hecho, es renta fija.
Vale, dice que no quiere invertir nada en renta fija, pero ya digo que tiene otros activos también. Tiene ETF del SP500, como podéis ver aquí. Las mayores posiciones en acciones son Apple, Bristol Myers Squibb, Microsoft, Endeavor Group, The Estée Lauder, Visa, Amazon, United Health Group o Salesforce. Y vamos a analizar una de estas compañías a fondo. La fuente de este gráfico es Guru Focus. Y antes de ir a analizar una de estas compañías, podéis ver aquí las compañías que tienen su cartera, en su portfolio. Tiene Microsoft, Salesforce, Adobe, Applovin, Autodesk, Qualcomm, TSM Semiconductors, Nvidia, Onto Semiconductores, AON del sector asegurador, AIG, Bristol Myers, Apple, Visa, United Health, Meta, Estée Lauder, Chipotle también tiene, Amazon, Disney, MSCI. Tiene algunas posiciones que concuerdan con otros grandes inversores, ¿no? Como por ejemplo tanto Druckenmiller como Bill Ackman. Hay algunas que se solapan. Y algo muy interesante, una anécdota que espero que os guste, luego me lo contáis, pero vi la anécdota y digo, os la tengo que contar porque además tiene que ver con uno de los grandes, de mis inversores de referencia, de Stanley Druckenmiller, y para que entendáis la importancia que tiene Paul Tudor Jones y el nivel que tiene, ¿no? Porque aquí cuentan una historia y dice que Stanley Druckenmiller fue a ver a George Soros y le mostró a George Soros los gráficos de Paul Tudor Jones. Y dice, este viernes por la tarde, después del cierre, hablé con Soros. Esta es una historia que contó Druckenmiller. Me dijo que tenía un estudio realizado por Paul Tudor Jones y que quería mostrarme. Fui a su oficina y sacó un análisis de Paul que había hecho un mes o dos antes. El estudio demostraba la tendencia histórica del mercado de valores a acelerarse a la baja cada vez que se rompía una curva parabólica ascendente. Es decir, que el precio cuando está en la fase final de una subida suele coger muchas veces verticalidad. Cuando se rompe esa parábola, nuevamente puede venir una gran caída, ¿no? Le enseñaba esto y dice, el análisis también ilustraba la correlación extremadamente estrecha en la acción del precio entre el mercado de valores del 87 y del 1929. A mí este tipo de comparaciones no me gustan y encima estaba con trampas aquella comparativa, porque lo iniciaba, digamos, en un momento para que cuadrara más o menos bien y estaba un poco exagerado, no estaba bien hecha. Pero en la anécdota se la enseñó y dice Druckenmiller, me sentí mal del estómago cuando volví a casa esa noche. Me di cuenta de que había arruinado todo y que el mercado estaba a punto de desplomarse. Es decir, que Druckenmiller se vio influenciado en 1987 por aquella teoría, que luego resultó correcta, por la cual Paul Tudor Jones estaba preparándose para un crash en el 1987. Druckenmiller evitó lo peor al deshacerse de su posición larga la mañana del desplome. Mientras tanto, Jones cubrió su posición corta y se puso a comprar bonos esperando que la Reserva Federal relajara las condiciones financieras. Ese mes ganó un 62% y se hizo famoso. Así que ahí podemos ver la influencia de ese gran inversor Paul Tudor Jones, incluso en gigantes como George Soros y Druckenmiller. Aquí podemos ver la rentabilidad anualizada del fondo de Paul Tudor Jones o del hedge fund, aquí lo vemos, rentabilidad del 18%, que lo comentábamos antes, frente a un índice de Global Macro de hedge fund que tenía un buen 16%, el S&P con un 12% de rentabilidad y el Nasdaq, curiosamente, menos rentabilidad, porque ahí tuvo años difíciles, de en torno al 11% más o menos, ¿no? Esta estadística es de hedgefundreviews.com y continúo porque aquí podemos ver que, y esto también es importante, Paul Tudor Jones no acierta siempre, por eso también ha tenido años peores y de hecho últimamente con el escenario macro está un poco despistado y no le pasa solo a él, sino que también le pasó a Druckenmiller. De hecho, Druckenmiller dijo que sus cortos fueron horribles, se posicionó bajista y perdió mucho dinero, pero claro, acertó tanto con las acciones donde se puso largo que ha ganado muchísimo dinero, ¿no? En Nvidia y en muchas más. Aquí podemos ver que Paul Tudor Jones hace 2 años dijo que ya estábamos dentro de una recesión y avisaba de más caídas, lo cual fue un error. En 2022 el mercado hizo un suelo y subió con mucha fuerza, ¿no? Recordaréis que aquí en octubre del 22 vemos lo que decía Paul Tudor Jones. Nosotros hemos comentado lo que decían muchos inversores, pero ya sabíais y hemos comentado, ¿no?, que nuestro escenario era que probablemente se estaba generando una oportunidad, ¿no? Generalmente cuando el mercado cae ya más de un 25-30%, a partir de ahí se suelen generar oportunidades, ¿no? Y el S&P ya bajará un 25% y el Nasdaq un 30%. Aquí, pues Paul Tudor Jones apostaba más caídas, ¿no? Y esto pues le está haciendo que quizás sus resultados últimamente no sean tan buenos. Y vamos a analizar la compañía quizá más desconocida de sus principales apuestas,
Endeavor Group Holding. Creo que es interesante porque las otras ya las hemos analizado, ¿no? Las anteriores, Apple y otras que tenía en cartera ya las hemos analizado en el pasado. Y vamos a ver esta compañía. Es una compañía interesante porque posee y explota eventos deportivos y de otra índole, como por ejemplo puede ser el Mutua Madrid Open de Madrid, la UFC o la WWE, ¿no? Estos eventos de lucha, también la Semana de Moda de Nueva York. Y bueno, aquí podéis ver que es una compañía que en ingresos muy bien, porque solo cayó en el año 2020 por motivos obvios, año de crisis sanitaria. El resto de años pues ha ido creciendo en ingresos, lo cual es muy positivo, pero sí que a nivel beneficios pues tenemos muchos más problemas, ¿no? Más altibajos. Por ejemplo, perdió dinero en el 17, perdió más dinero, mucho más en el 18, volvió a perder dinero en el 19 más aún, más dinero perdido todavía en el 20, hasta aquí era máquina de perder dinero, luego en el 21 pierde dinero pero reduce pérdidas y ya en el 22 entra en beneficios, ¿no? Así que probablemente esto es lo que le gusta a Paul Tudor Jones, aunque en este 2024 parece que vuelva a las pérdidas, ¿eh? Aquí vemos que estaría con pérdidas en los últimos 12 meses tras un buen año 2022 y un mejor año 2023. Las expectativas, eso sí, de futuro son buenas, son de que puede volver a tener beneficios y a crecer, así que lo veremos. No me gusta el tema de la dilución al accionista, pero claro, esto era el pasado. Quizá a partir de ahora no diluya tanto, ¿no? Pero ya vemos que la dilución del valor estos años ha sido brutal. Pasó de 132 millones de acciones en circulación a 464 millones. Es verdad que a veces hay procesos de compra de adquisiciones donde se intercambia vía acciones y eso provoca también efecto dilución. Supongo que la apuesta de Paul Tudor Jones es que ahora puede entrar en una fase de crecimiento donde ya no diluyan al accionista. De hecho, en la actualidad no tiene PER, por lo que acabamos de ver de pérdidas en los últimos 12 meses y también tiene un ROE negativo. Y técnicamente, ¿cómo está Endeavor? Bueno, pues vemos que está en tendencia alcista de corto o medio plazo, sobre todo tras este hueco brutal, menudo hueco, ¿no? Alcista que dejó aquí de escape, tremendo, ¿no? Y con un volumen gigantesco. Y bueno, pues a partir de ahí mejoró y empezó una tendencia alcista. Fijaos cómo luego la media 200, que muchas veces os digo que pasa a ser soporte, pues funcionó en 4 ocasiones perfectamente, ¿no? De momento sigue con esa tendencia alcista, tiene un primer soporte en la media ascendente, pasa por la zona de $27, tiene soporte también en niveles de $26,89 o en niveles de $22,40 y luego pues tendría esos mínimos que marcó en octubre en 17,48 y como resistencia, bueno, tiene ahora una pequeña, ¿no? Aquí que se está frenando en 29,54, pero sobre todo ya nos iríamos a máximos de toda su corta historia en la zona en torno a $35. Por encima subida libre y todo apuntaría todavía a más subidas. Parece que está descontando un mejor momento, un mejor escenario, una vez fue capaz ya de romper esta resistencia horizontal, ¿no? A partir de aquí esto es un suelo clarísimo que se confirma y apunta, por esa estructura, apuntaría a más subidas, quizá incluso a volver a máximos, como escenario más probable. Bueno, y si quieres aprender a analizar empresas, pues ya sabes que tenéis también el curso de Value Investing disponible. Te pregunto si también te has formado con el curso de Value Investing, como hablamos antes de Roberto, y te dejo la información del curso de Value ahí arriba a la derecha. Y ojo a los 7 valores que han cerrado en máximos de la historia este viernes. Hay valores que, a pesar de que el mercado ha corregido un poquito, siguen en subida libre. Por ejemplo, Palantir, que podemos ver que de los 7 es el más grande, están ordenados de más a menos capitalización. Trade Desk, que también marcó máximos históricos el viernes. Digital, Reddit, esta es de Real Estate, Digital. Tenemos también Reddit, Summit Materials, Brinker o Longboard Pharma. Y te pregunto si llevas algún valor en tu cartera que esté en subida libre. Te leo ahí abajo en comentarios. Y así fue la semana en Wall Street, ya veis que ha habido un poquito de todo, quizá predomina el rojo, porque ha sido una semana negativa en el S&P después de varias semanas de subidas, por cierto hablaremos ahora de una pauta, y bueno, ya veis que caídas en la mayoría, ¿no? Se salva dentro de semiconductores, sobre todo Nvidia o también Texas Instruments o ON Semiconductor, y en tecnología pues se salvan Microsoft y Palantir, ¿no? Que además Palantir acaba de salir. Muy bien Tesla, con subidas de casi el 22%, hablaremos de sus resultados. Philip Morris también muy bien tras resultados, y luego en cambio pues mucho rojo, ¿no? En financieras, en healthcare, en industriales, en real estate, en energía, en utilities, en materiales básicos, prácticamente en todos los sectores. Aquí lo podéis ver. Se salvó consumo cíclico por muy poquito, pues gracias a Tesla básicamente, y servicios de comunicación también con ligeras subidas, plano el sector de tecnología, y en cambio fuertes caídas en salud, en industriales o en materiales básicos. Somos más de 6.000 en Telegram y ya sabéis que ahí, como cada semana, compartiremos todas las diapositivas de este vídeo del domingo. Y ojo a esta estadística, esta infografía de Charlie Vilello, de Creative Planning, porque es llamativa, ¿no? Y es
cómo ha hecho un outperformance, lo ha hecho mucho mejor el SP500 que el resto de la bolsa mundial. Aquí lo que hace es dividir el SP500 Total Return con dividendos frente al MSCI World ex USA, es decir, la bolsa mundial sin Estados Unidos. Y ya vemos que la paliza en los últimos 16 años de Estados Unidos al resto del mundo es antológica, ¿eh? Obviamente esto tendrá alguna fecha de caducidad y el resto del mundo recuperará al menos parte, habrá una cierta reversión a la media en algún momento, probablemente pronto. Hay gente que está acostumbrada a que Estados Unidos siempre va a arrasar. No ha sido siempre así, lo podemos ver, y no va a ser siempre como ahora, ¿vale? Pero es verdad que llevamos una temporada muy larga donde la paliza de las bolsas americanas a los demás es realmente histórica. Y aquí podemos ver en este año como Estados Unidos también estaría en el top de las bolsas que mejor se está comportando. El S&P lleva una subida del 24%, Argentina lidera con 40% de subida, luego está Perú, luego está China, que por fin tiene una recuperación. China llegó a estar en el peor, como la última este año, y de la última llegó a pasar pues al primer puesto, ¿no? Ahora estaría de tercera. Malasia, Taiwán, Sudáfrica, Singapur, el mundo, y luego ya tenemos Italia por aquí, Israel, India, Canadá, Alemania o España o Reino Unido, ¿no? La peor bolsa este año sería México y luego seguida de Brasil. Y la semana pasada habíamos visto un poco cómo eran los grandes mercados alcistas desde 1949, pero hoy lo traigo de manera mucho más visual. También es una estadística de Ryan Detrick con datos de FactSet y podemos ver pues esos grandes mercados alcistas. En rojo está el actual y ya veis que apenas llevamos 2 años de mercado alcista. Lo normal es que duren más. Algunos no son tan duraderos. Aquí vemos uno que termina a los 4 años o un poco menos de 4. Este del 87 termina casi en el 5.º año. Aquí tenemos otro que termina también en el 5.º año. Entonces, bueno, vamos a ver si pasa del 2.º año, que ahí hay algunos que se frenaron justo ahí. Y ya veis que podría incluso alargarse mucho más. Aquí tenemos quizá el más largo, ¿no? De 12,3 años, de los años 90, que fue una década prodigiosa para buscar rentabilidad en bolsa y que terminó pues en marzo del 2000 con el estallido de la burbuja tecnológica. En ese caso duró 12,3 años, ¿no? Entonces llevamos solo 2 años de mercado alcista y tampoco, aunque está siendo bastante rentable para el tiempo que lleva, pero lleva muy poquito tiempo, o sea que lo normal incluso sería que durase más. Veremos si este mercado alcista dura lo normal, ¿no? La media son 5,5 años. Somos más de 76.000 en YouTube, ya sabéis que si te gustan estos vídeos, háznoslo saber, con likes, con comentarios, suscríbete al canal y campanita para no perderte ningún vídeo. Y ojo a los sectores en Estados Unidos, ¿no? Estamos hablando de que lo está haciendo muy bien en las últimas décadas, ¿no? En los últimos 15 años, y aquí vemos que cada vez pesa más este sector porque no para de subir, que es el sector tecnológico. Supone ya un 32% de todo el SP500. Luego tenemos el sector de salud con un 11% de peso, también servicios de comunicación, financieras, industriales, consumo staples, defensivo, un 5,81%, y luego ya pesa mucho menos energía, utilities o real estate. Es decir, cuando inviertes en la bolsa americana, a través de un ETF, por ejemplo, tienes que saber que el 32% es inversión en tecnología. Y aquí tenéis el sistema BG algorítmico Value Investing de Bolsa General, y bueno, pues la verdad que va camino de otro año récord, de otro año muy bueno. Estamos hablando de que lleva este año un 36,2% de rentabilidad, realmente impresionante. En octubre pues se acaba de poner en positivo, 0,1% de rentabilidad, y bueno, a ver si cierra bien el año, ¿no? El año pasado ganó un 46,5% y en el 22 perdió un 19,8%. Es un sistema bastante volátil, pero con unos resultados realmente impresionantes, ¿no? Y lo tienes acceso a este y muchos más sistemas dentro del centro de traders. Aquí tenéis todo lo que contiene, pero no voy a perder ni un segundo porque tengo muchas diapositivas que aumentar. Le dais a pausa y lo leéis con calma, y ya sabéis que tenéis descuento si contratáis de manera anual, o para clientes nuevos 20% de descuento si contratáis un trimestre. Te dejo toda la información ahí arriba a la derecha. Únete al centro de traders si quieres seguir esos sistemas o unirte al servicio de bolsa más completo en lengua hispana. Y ojo, empezamos ya con las pautas, con las estadísticas. Creo que son interesantes porque esta es del Nasdaq Composite. Esto es cuando después de 32 sesiones no hay 2 sesiones consecutivas de caídas. No las hay, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa cuando se da esta circunstancia de que en 32 sesiones no haya 2 sesiones de caídas seguidas? Podemos ver aquí una estadística de los últimos 45 años y solo se ha dado en estas ocasiones, que están marcadas en el gráfico con esos triángulos en verde, cuando se da esa señal. Se acaba de volver a dar, no se daba desde el año 2020, y aquí podéis ver que la rentabilidad a 6 meses media sería de un 12%, la rentabilidad media a 6 meses es una barbaridad, y a un año sería del 19,1%.
Esta estadística es de Sentiment Trader y realmente es alucinante, porque es rentable a una semana, 2 semanas, un mes, 2 meses, 3 meses y obviamente más aún 6 meses y un año. Ojo, a un año nunca en estos últimos 45 años cayó el mercado tras esta señal en el Nasdaq Composite. ¿Será esta vez diferente? ¿Será esta vez la primera? Y esta es de Carson Investment Research. Por cierto, si estáis interesados en esa gran oferta de lanzamiento de nuestro curso de Invertir en Bolsa con Éxito, ya sabéis que nos podéis contactar con un correo en bolsageneral@bolsageneral.es. Luego recordaré otra vez al final las vías de contacto. Y ojo a esta estadística, ¿no? Que es cuando el mercado, el SP500, sube 6 semanas seguidas y baja una semana. A la séptima corrige. ¿Qué esperar? ¿Un mes después? ¿3 meses después? 6 meses después y un año después. Así que después de 6 semanas seguidas de subida, que se acaba de terminar porque esta semana no subió, entonces son 6, el récord se ha quedado en 6, pues un mes después vemos que el rendimiento sería negativo, curioso, es decir, ese efecto un poco de reversión a la media, de consolidación, de descanso. 3 meses después subida del 0,4, que es muy poco, es un mal resultado a 3 meses, pero ojo, a 6 meses ya está mejor, 4,7, y a un año es muy superior, mucho mejor, porque es incluso mejor que la media del mercado. Entonces, sí que parece que cuando sube mucho el mercado muy rápido, luego tiende a descansar un poco, pero a un año vista es algo positivo, refleja fuerza en el mercado. Y vemos que la rentabilidad media sería un 12,6%, con un 86,4% de los años positivos tras darse esa señal que se acaba de dar también ahora mismo dentro del SP500. Espero que sea interesante todas estas pautas que os traigo para vosotros. Esta también es de Ryan Detrick y os traje esta pauta hace 2 años. Y nada, os la quería recordar. Es una pena, yo me gustaría que nos siguieran más gente, ¿no? Para tener acceso a toda esta información válida, pero seguramente habría mucha gente que en vez de ver estas pautas que yo os enseñaba hace 2 años, pues igual estaba con que el mundo se iba a acabar y que había que vender todo, ¿no? Supongo que la mayoría andaba con esas pérdidas de tiempo. Yo os traía esta estadística tan interesante de A-Wealth OFCS, la Data Sheet Charts, y en la que veíamos que tras una caída potente del 25%, pues lo normal es que luego a un año, 3, 5 y 10 años el mercado subiera mucho. De hecho, solo había un caso, que es el del 2007 al 2009, donde a un año había un rojo negativo. En todos los demás casos todo era verde, a un año, a 3, a 5 y a 10. Por eso decíamos que probablemente se estaba generando una oportunidad. No porque yo sea muy listo ni adivine el futuro, yo no tengo ni idea. Pero pues apostar por lo más probable históricamente suele ser más inteligente, ¿no? Entonces aquí podemos ver que ahora ya podríamos rellenar los 3 años aquí, que obviamente es muy positivo, de la de 2020, y ya podríamos rellenar el 1 año de aquí, ¿vale? Que obviamente ha sido brutal la subida que tuvo un año después de esta caída, ¿no? Ya podríamos rellenar estos 2 cuadrados, ¿no? Quedaría luego ver aquí si se cumplen también los verdes en estos cuadrados que quedan, que no me extrañaría tampoco demasiado. Antes de irnos a los resultados de Tesla, el disclaimer: Bolsageneral no ofrece ningún tipo de asesoramiento financiero personalizado atendiendo a circunstancias personales de alumnos o espectadores de directos, radios o televisiones donde participemos. Todo el material y información ofrecida tiene carácter educativo y didáctico, por lo que Bolsageneral no se hace responsable del uso que el alumno o asistente a conferencias, vídeos, directos o consultorios de radio haga de esta información. Comentar además que yo tengo una cartera de acciones diversificada y por lo tanto es fácil que hablemos de valores que yo mismo tengo en mi cartera personal. Así que por posible conflicto de intereses, conocer este hecho, tenéis toda la información ahí abajo en la descripción en reglamento delegado. Y ojo a los resultados de Tesla del tercer trimestre, porque han gustado mucho al mercado y la compañía se ha disparado un 25%. En el tercer trimestre ingresó un 8% más, el beneficio por acción creció un 17% y los vehículos entregados en el último año crecieron un 6,90%. Además, presentó el plan para sus nuevos vehículos y al mercado pues le gustó esa visión optimista de Elon Musk y sorprendió en beneficios, aunque incumplió en ingresos, ¿no? En estos que presentó. Los resultados fueron algo mejor de lo esperado. En After Hours aquí estaba subiendo un 8,5%, y luego terminó ese día pues con subidas de más del 20%, realmente espectacular. Vamos a ver el gráfico de Tesla. Bueno, y aquí podemos ver que está a punto de romper una resistencia muy importante, con lo cual confirmaría mejoría ya no solo de corto plazo, porque ya a corto plazo mejoró hace mucho tiempo y la media 200 ya es soporte. De hecho, acaba de hacer el segundo apoyo en la media ascendente. Entonces el valor ya había mejorado a corto plazo, pero está a punto de mejorar también en el medio-largo plazo, ¿no? Si rompe esta zona de $271, pues cuidado, porque habría una mejora muy evidente. Podríamos hablar incluso de una tasa con asa
una especie de hombro-cabeza invertido y de que se abriría la opción de una subida fuerte, volver a máximos históricos. Como escenario más probable, luego podría caer mucho, ¿no?, y hundirse, pero el escenario más probable sería el de continuidad alcista, viendo el gráfico. Además, ha dejado un gap en isla muy potente, es una isla alcista, un hueco muy importante con apoyo en la media. Esa zona ahora pasa a ser un soporte muy importante, los $212. También tiene soporte en niveles de $182, en $167,75 o en niveles de $138,80. Así que la verdad que ha mejorado bastante el gráfico de Tesla y está a punto de romper una resistencia muy importante. Like y comentarios si valoras que comentemos estructuras y objetivos en los valores que analizamos. Cuidado con las cuentas bots que andan por todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Telegram, etcétera. Mucho cuidado con ellas. Ya sabéis, si tenéis alguna duda, queréis formaros con Bolsa General y no perder esa oportunidad de la oferta de lanzamiento del curso Invierte en Bolsa con Éxito, con 50 horas de clases en directo, que además luego enviaremos la grabación a todos. Pues ya sabes, nos puedes enviar un correo a bolsageneral@bolsageneral.es, ¿de acuerdo? Si tienes alguna duda, pero daros prisa porque ya digo, quedan solo 8 días. Y según cuando estés viendo el vídeo, quizás hasta queden menos, queden 7 días o 6, así que aprovéchala. Y ponme ahí abajo un comentario si quieres que la próxima semana hagamos un especial resultados empresariales, con todos los de la semana pasada y con algunos que han pasado estas semanas, como quizá el de Assembly Holding, por ejemplo. Pónmelo ahí en comentarios. IBEX 35 en tendencia alcista, consolidando un poquito desde máximos históricos, incluimos dividendos, resistencia 12.038, soporte en la media pasa por 11.200, en niveles FIBO de la subida el 61.8 pasa por 10.950, en 10.298, en el 61.8 de toda la subida, que pasaría por la zona de 10.100, o en los 9.798 puntos. DAX consolida con el índice casi en máximos y con objetivos alcistas pendientes de largo plazo. Tendría resistencia en 19.674 puntos y soporte la media, que pasa por 18.500, los 18.208, los 17.024 o niveles FIBO de toda la subida. En el caso del Dow Jones, pues podemos ver que también consolida en zona de máximos de toda la historia. Es verdad que aquí corrigiendo un poquito más, ahí hizo un pequeño techo de muy corto plazo y tendría un primer soporte en la media que pasa por 40.400, también soporte en 39.993 puntos, en 38.499, 38.000, 37.611 o en el 61.8 de toda la subida, que ahora pasaría por 36.500 puntos. El SP500 también consolidando en máximos históricos, tiene resistencia en 5.878 puntos y soporte en la media que pasa por 5.400, por ahí también tiene el mínimo anterior en los 5.151, en los 4.953 puntos o en el 61.8 de la subida que pasa por 4.760 puntos. Nasdaq 100 consolida cerca de máximos históricos, recordemos que si supera 20.690 apuntaría a más subidas, finalmente dejó un doji el viernes, cierta resistencia en los máximos, incapaz de momento de romper ese máximo histórico, soporte en la media pasa por 18.200 puntos, en 18.400, en 17.435 puntos o en el 61.8 de toda la subida que pasa por 16.600 puntos. Bitcoin consolida muy cerca de la resistencia clave, si la supera pues ya confirmaría probablemente un nuevo tramo de subida, rompiendo el máximo anterior, recordemos que lo tiene en niveles de 70.014, ha amagado con romper ese canal por la parte alta, de hecho ligeramente lo ha superado, faltaría una confirmación y ya digo sería positivo romper el máximo anterior. Por encima de 70.014 pues ese escenario que comento de continuidad alcista como más probable, digamos que cogería más fuerza. Luego tendría los máximos históricos como resistencia en 73.795. Como soporte tendríamos los 58.883 puntos, los 52.566 puntos o los 49.254 junto a niveles FIBO de toda la subida, el 61.8 pasa por $37.700. Ethereum de momento incapaz de superar la resistencia que la tiene en la media 200, pasa por 2.800 y tiene soporte clave en los 2.151, perderlo sería negativo y apuntaría quizá a un nuevo tramo de caídas. Además de la media descendente, también tendría resistencia en 3.562 puntos, en $3.973 o en $4.092. Y el euro dólar, que cumplió la divergencia bajista comentada en nuestros seminarios del centro de traders hacia 1.0795 y ahora ya veremos, ¿no? Tiene una resistencia, o la tenía, muy importante entre 1.12 y 1.1270, de momento no ha podido con ella, de superarla pues sí que pensaríamos en más subidas del euro, aunque con la debilidad del euro, de la zona euro, no parece el escenario más sencillo, el de romper esas zonas de resistencias de largo plazo. El siguiente soporte estaría en 1.0670. Lupa hacia arriba, bolsista de éxito, si has llegado hasta el final. Y ahí a la izquierda y a la derecha te dejo vídeos y listas de reproducción si quieres seguir aprendiendo. Si quieres dar un salto de gigante es tu oportunidad. Te esperamos todo el equipo de Bolsa General. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.